Si dejas de hacerlo todo tú sola y delegas pequeñas tareas en las que tú no eres imprescindible, vas a tener mucho más tiempo y energía para las áreas que sí que requieren de tu enfoque, ¿vale? Realmente te lanzo una pregunta. ¿Puedes ser experta en todo y hacerlo todo de tu negocio? Bienvenida a Date Voz. Si quieres que todo el mundo te conozca, ser una referente en tu sector y atraer más y mejores clientes, aunque incluso lleves poco en tu emprendimiento, este es tu podcast. Me llamo Andrea Hacha, soy periodista y he sido especialista de comunicación de grandes marcas que todas conocemos, pero actualmente mi obsesión es ayudar a emprendedoras a que aparezcan también en medios de comunicación. Y para eso estoy detrás de este micro, con el único objetivo de que descubras todo lo que hay que saber del mundo de los medios y lo que además te pueden aportar a tu negocio. Así que si esto puede ser interesante para ti, ¡arrancamos! Arrancamos con otro capítulo de Date Voz y en esta ocasión está pensada para aquellas personas que se sienten súper abrumadas con su negocio. Yo creo que todas lo hemos sentido y creo que es algo que de vez en cuando va a volver a aparecer, a pesar de que ya te sepas esto, pero creo que no está de más hacer un recordatorio, ¿no? ¿Y qué cosas tienes que dejar de hacer para no sentirte tan abrumada? Que además eso durante mucho tiempo no se puede llevar porque te va a provocar quemazón o el famoso llamado burnout, ¿no? Entonces, yo sé que puedes haberte sentido abrumada porque no tienes tiempo para todo lo que tú quieres hacer con tu negocio, ¿no? Vamos a estar hablando precisamente qué es lo que debes de dejar de hacer, que probablemente ya hoy mismo estás haciendo y no te estés dando cuenta, y probablemente esto está haciendo que te provoque una sensación de hartazgo, frustración, agotamiento. Hay una serie de consecuencias que se notan tanto en tu negocio como en ti misma, ¿no? Entonces vamos a imaginar cómo puede ser, por ejemplo, tu día, ¿no? Para esas personas que se sienten abrumadas a día de hoy. Estoy convencida que probablemente cuando te levantes por la mañana pues sientes que tienes tantas tareas por hacer que da igual cuántas horas le dediques, si tienes prioridad o no, digamos que siempre hay algo por hacer y al final del día estás agotada, sientes que no terminas de avanzar realmente en lo que quieres conseguir y no tienes resultados, o sea, al final sientes como que no corresponden los resultados con el trabajazo que estás haciendo. Y para mí, el problema no es que no tengas tiempo, porque tienes el mismo tiempo que tiene gente exitosa que factura millones de euros, o que Amancio Ortega, o que los grandes o las grandes reputadas de este país y referentes, ¿no? Así que no es una cuestión de tiempo. Para mí ese es el primer aprendizaje que debes de grabarte a fuego, ya que sí tienes tiempo, pero probablemente estás dedicándoselo a cosas que no son determinantes o que no importan ahora en el momento del negocio en el que estás, ¿vale? Y esto, si no lo solucionas, te va a quitar muchísima energía y vas a sentir que no llegas nunca a lo que quieres conseguir. Así que, sin más dilación e ir un poquito al grano, te voy a contar las 3 cosas que debes de dejar de hacer para que puedas sentir que no te sientes abrumada y que sí que consigues las cosas que te estás proponiendo, ¿vale? Esto que te hablo no son cosas que he leído por ahí, son cosas que yo misma me he aplicado y que es donde he notado francamente un cambio en mi negocio, ¿vale? La primera yo diría que es el no pretender ser superwoman, es decir, no querer hacer todo sola. Desde el minuto 1 que emprendí, tuve claro que lo iba a hacer con mentores que me guiaran en el camino y no tener que descubrir todo, absolutamente todo de mi negocio por mí misma, como si yo fuera, no sé, la más lista del planeta, ¿no? Entonces, es mucho más posible que llegues allá donde quieres ir asumiendo que no lo sabes todo y que el tiempo importa y el tiempo es dinero. Así que, por un lado, dejar que otros me guíen y no quererlo hacer todo yo sola, y por otro lado, delegar aquello que no necesito hacerlo yo. Yo entiendo que esto no es lo primero que tienes que hacer nada más arrancar, porque obviamente lo primero que tienes que hacer es dedicarte a tener un producto o un servicio muy específico, muy concreto, conseguir venderlo y empezar a generar ingresos. Eso está claro. Pero en cuanto ruedes un poquito, el proceso mental que tienes que seguir es: tengo que liberar el tiempo donde yo no soy imprescindible para que lo haga otra persona y yo dedicar tiempo
a lo que es realmente importante en mi negocio, que puede ser estrategia, puede ser ventas, puede ser marketing, puede ser lo que sea, lo que necesite tu negocio en esos momentos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo sé qué es lo que pasa con este tema, porque lo vivo a diario, ¿no? Con vosotras, con las alumnas que estáis en FAN, con las alumnas que estáis en DDB, con muchas emprendedoras con las que me cruzo, y es que normalmente pensáis que nadie lo va a hacer tan bien como tú, pero es que realmente no te estoy diciendo que tengas que coger a alguien igual que tú, sino alguien muy bueno en unas áreas específicas que estás haciendo tú hoy. Como por ejemplo, piensa qué tarea te quita muchísimo tiempo a día de hoy, como por ejemplo puede ser atender el tema de facturas y de cobros de tu empresa, ¿vale? ¿Necesitas realmente hacerlo tú? Si tú no te dedicas a contabilidad o a finanzas, delégalo, porque probablemente otra persona puede hacerlo mucho mejor y de manera más ordenada que tú. Y tú te centrarás en otras cuestiones mucho más importantes, ¿vale? Yo en mi caso fue una de las primeras tareas que delegué y lo he delegado en una figura como es la asistente virtual, que es una persona que te ayuda estando en cualquier ciudad donde ella se encuentre, no hace falta que esté a tu lado, y lleva todo lo que es el trabajo de administración de tu empresa, ¿vale? Si dejas de hacerlo todo tú sola y delegas pequeñas tareas en las que tú no eres imprescindible, vas a tener mucho más tiempo y energía para las áreas que sí que requieren de tu enfoque, ¿vale? Realmente te lanzo una pregunta. ¿Puedes ser experta en todo y hacerlo todo de tu negocio? Mi respuesta a esto, yo sé que no, porque te está costando tiempo y crecimiento. Ahora, si tú no quieres crecer nada y quieres quedarte hasta donde consideres siendo tú sola, esa es una decisión, ¿ok? Pero que sepas que te estás cortando alas a un crecimiento natural de cualquier marca, ¿vale? Ese es el punto número 1, dejar de intentar hacerlo sola todo. El punto número 2, deja de ser una picaflor, es decir, deja de cambiar el foco constantemente. Esto también se lo digo muchísimo a mis alumnas porque yo entiendo perfectamente que cuando quieren aprender, por ejemplo, a comunicar la esencia de su marca o transmitir su web, como hacemos en DDB, ¿no? Claro, hay una fase de tu negocio donde tienes que crear tu web, tu branding, tu marca y requiere de tu tiempo, de tu energía y de tu foco. ¿Crees que ese es el momento para ponerte a hacer la comunicación de Instagram más top del año? ¿Estar pendiente de las tendencias y de lo último de lo último? Obviamente la respuesta es no. Tienes que enfocarte en lo que realmente importa en ese momento. Y si en ese momento estás o bien haciendo un cambio de tu branding o estás arrancando, tienes que centrar el tiro en energía y esfuerzos en eso. ¿Para qué? Para a lo mejor terminar tu web de una manera muchísimo más rápida, eficiente y eficaz, que funcione mejor y ponerte ya a vender y a pensar en otra cosa cuanto antes, ¿vale? Es que esto pasa mucho porque lo veo constantemente y es que si tú, por ejemplo, te quieres centrar en hacer tu web y de repente al día siguiente decides que que además de la web quieres ponerte a grabar unos reels con un sonido X o al contrario, quieres empezar a vender un producto y tienes que hacerlo y quieres utilizar un funnel de ManyChat. Si te das cuenta, yo no digo que eso no esté bien, pero lo que sí te digo que no está bien es pretender hacerlo todo al mismo tiempo. Te pongo un ejemplo. Yo personalmente, ahora mismo mi foco, además de hacer otro lanzamiento que voy a hacer en noviembre, mi foco va a ser lanzar un producto en venta permanente. Y es un trabajo que lleva mucho esfuerzo por mi parte. El producto ya lo tengo, pero quiero probar e innovar y ver que tenga sentido poder vender de manera permanente un producto que sé que necesitáis, que es el de DDB. ¿Vale? Eso requiere mi foco, mi tiempo y tal. ¿Quiere decir que voy a parar mi marca? No, porque yo ya cuento con equipo. Tengo varias personas que trabajan conmigo y podemos todos remar. Pero no pierdo el foco y me pongo ahora a pensar en Andrea, quiero crear un canal de YouTube que sea buenísimo porque me han dicho que ahora es lo mejor. No es el caso. Que puede ser que YouTube sea buenísimo, pero no es el momento estratégico para mi marca. Y créeme que lo hago constantemente. Esto a veces yo también me siento que me siento muy atraída por estrategias que sé que funcionan o acciones nuevas que no he probado del todo o salir mucho más en prensa o esforzarme más en hacer X cosas de experiencias con mis alumnas y mejorar el cliente. Todo eso es importante, pero no todo es igual de importante ahora mismo para mi negocio. Y tengo claro que mi paso ahora es venta permanente de
DDB. Ese es un ejemplo de lo que te digo que tienes que hacer sí o sí y no me importa en qué momento de tu negocio estés, ¿vale? Dejar de cambiar el foco constantemente y tener muy claro cuál es tu prioridad, por ejemplo, en los siguientes 3 meses y decir todo lo demás a sobrevivir, pero este foco lo tengo y esto sí o sí va a salir, ¿vale? Ese es el punto número 2 que tienes que dejar de hacer. Punto número 3. No te compares con los demás, que ya llevan además mucho tiempo. Esto es algo que también recuerdo que yo lo pensaba cuando empezaba. A día de hoy a veces me pasa, no soy perfecta ni mucho menos, pero también como que me alineo antes, ¿no? Y digo, bueno, no puedo ir ni tan rápido ni hacer eso tan guay como me gustaría, porque se me da mal o no lo domino o todavía no lo domino. Pero la realidad es que no puedo hacer como está haciendo esta marca, esta cosa, ¿no? X, lo que sea. Y es que cuando también arrancas, pasa mucho que te fijas en lo que ya están haciendo otros que hacen algo parecido a ti, o no están haciendo algo parecido a ti, pero te gusta mucho cómo tienen algo, que por ejemplo puede ser, ves las webs de otras emprendedoras, o ves la imagen de sus redes y dices, qué fotos, qué pasada, qué bonito todo, cómo es su branding. Y tú sientes de repente que no estás a la altura, que literalmente tú eres peor, lo estoy haciendo fatal. Y a veces ese exceso de analizar te paraliza. En vez de accionar y asumir que vas a ir mejorando con el tiempo. Esto nos pasa muchísimo a las emprendedoras. Queremos ser tan perfectas y hacerlo todo tan perfecto que hasta que no está perfecto no accionamos. Y al mismo tiempo pasan meses, a veces meses, hasta que de repente hay una web creada. Es que no podría. Una marca cualquiera no puede esperar meses para tener un negocio montado. Tendrías que hacer una landing sencilla, bonita, profesional, acompáñate de profesionales desde el principio, pero en un mes, mes y medio, máximo 2, tendrías que estar rodando con todo ya hecho y ya probando prueba y error, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que es importante este punto como algo a dejar de hacer, porque para mí la única persona o competencia con la que te tienes que comparar es contigo misma. Tienes que ver el avance que has hecho contigo misma respecto a meses anteriores o el año pasado y ver todo el camino que has recorrido o hacia dónde está dirigiéndose un poco todo tu negocio, ¿no? Esa evolución y pensarte de cara al futuro. Pero para mí es la única comparativa que te dejaría hacer. Que tú seas tu propia competencia, es decir, ¿cómo me mejoro? ¿Cómo innovo? ¿Cómo hago esto que necesita mi marca ahora mismo? ¿Vale? Pero no con los demás. Y si miras a los demás, que sea como fuentes de inspiración para crear tú una versión propia o hacer algo que realmente te haya inspirado y digas, esto tiene que ser mi siguiente paso, pero ahora mismo no puedo, por ejemplo, ¿vale? Así que esos son mis 3 aprendizajes principales para no sentirme saturada, abrumada o que quiero disparar a demasiados frentes y al final no doy a ningún objetivo. Y eso como consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te sientes muy mal, tu negocio no avanza y esto obviamente se refleja en falta de ventas y falta de camino claro o ruta clara para disfrutar de tu negocio, ¿no? Y ni te cuento cuando tú, por ejemplo, pues estás arrancando y no sabes ni por dónde te da el aire y vas como pollo sin cabeza, ¿no? Que eso es muy común, el ir como pollo sin cabeza y decir, es que voy por aquí y luego por allá y por qué tal y no tengo tiempo y todo esto. Pues háztelo, créatelo y ponte una tarea después de la otra, ¿vale? Para terminar, sobre todo mi mensaje principal para ti, que esto no, como has podido ver, esto no va para nada relacionado con visibilidad, ni con reputación, ni con medios, ni comunicación, sino con un cambio de mentalidad que aplica a cualquiera que se sienta abrumada, es que a veces no se trata de hacer más, sino de hacer menos o mejor. Y si consigues hacer o dejar de hacer estas 3 cosas que te he contado, vas a sentir que ganas en energía, ganas en claridad, tienes menos aturulle mental porque tienes menos cosas en las que pensar, ¿vale? Y que se puede vivir sin estar eternamente ocupada, sino centrada con lo que realmente importa ahora. Cuando digo ahora es porque el timing es importante. Muchas cosas son importantes, pero no todas son igual de importantes en el momento en el que estás ahora. Así que te dejo y te invito a que tú ahora mismo reflexiones qué es lo único importante, lo prioritario para tu empresa ahora. Y si lo sabes,
me encantaría que me contestases y me lo contases, como diciendo que has pensado en esta pregunta y lo has visto claro tras haber escuchado este episodio. Nada más. Que un abrazo enorme. Me encantaría que efectivamente estas 3 ideas de dejar de hacer te hayan aportado y dado mucha más claridad para que puedas empezar a sentirte mucho más disfrutona hoy. Abrazo. Espero que te haya encantado este episodio de hoy. Si quieres seguir enterada de todos los episodios que creé y de todo lo que te ofrezco, puedes pinchar en las notas de este episodio o bien puedes entrar en el perfil de mi bio de Instagram, que es Andrea H. Susaeta, todo junto, y darme tus datos. Si me das tus datos, podrás descargarte una audioclase de 10 minutos en la que te voy a explicar los requisitos base para poder salir en medios. Además, te vas a poder informar de todo lo que hagamos. Si lo sientes así, también puedes dejarme una reseña en la plataforma donde lo estés escuchando y así le vas a dar mucho amor a este podcast para que siga vivo. Y no lo olvides, date voz y deja de ser el secreto mejor guardado.